Muy queridos hermanos, bendiciones para todos. Vamos a tener nuestra clase sobre el catecismo. Para ello nos ponemos en la presencia de Dios, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ponemos esta clase en las manos de la Virgen, nuestra Madre. Encomendamos a toda la Legión de María. A ella le decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio. Todos los sábados, salvo el primer sábado de mes, llevamos nuestra clase de catecismo. Vamos a comenzar la clase. Hoy vamos a ver lo que está en los números 198 al 231. Vamos a estudiar lo que dice el catecismo en los números 198 al 231. Estamos avanzando poco a poco, con calma, con paz. La pregunta que debemos hacernos es: ¿cuál es el contenido de los números 198 al 231 del catecismo? Y la respuesta es: creo en Dios.
El Catecismo de la Iglesia Católica, en los números 198 al 231, nos habla de creo en Dios. Eso es lo que hoy vamos a explicar. Y que es la base de todo, porque si nosotros no creemos en Dios, entonces, ¿qué hacemos aquí? ¿Qué hacemos estudiando el catecismo si no creemos en Dios? Ya saben cuál es el colmo de un ateo, decir soy ateo gracias a Dios. ¿Por qué es importante decir creo en Dios? Porque es el fundamento de todo lo que decimos en el credo. Todo lo que decimos en el credo se fundamenta en que creemos en Dios. Dice el número 199 del Catecismo, creo en Dios. Esta primera afirmación de la profesión de fe es también la más fundamental. Todo el símbolo habla de Dios. Y si habla también del hombre y del mundo, lo hace por relación a Dios. Lo primero que nosotros tenemos que afirmar con todas las fuerzas de nuestro corazón es que creemos en Dios. Ese es el punto de partida. Creo en Dios, esta primera afirmación de la profesión de fe es también la más fundamental. Todo el símbolo habla de Dios. Y si habla también del hombre y del mundo, lo hace por relación a Dios. ¿Qué implica decir creo en un solo Dios? Implica afirmar que existe un solo Dios y no hay otro. Es la unicidad de Dios. Nosotros creemos en un solo Dios. Hay un solo Dios y no hay otro. Y eso se llama la unicidad de Dios. A ver, repitan, la unicidad de Dios. Hay un solo Dios y no hay otro. ¿Qué indica el Antiguo Testamento sobre la unicidad de Dios? El catecismo de la Iglesia Católica parte siempre de la Biblia. Todo lo que nosotros creemos, como ya les he dicho 1.000.000 de veces, está en la Biblia. El Antiguo Testamento nos presenta la fe monoteísta de Israel. Nosotros también somos monoteístas, creemos en un solo Dios. El Antiguo Testamento nos presenta la fe monoteísta de Israel. Hay un solo Dios. A Israel, su elegido, Dios se reveló como el único. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Deuteronomio 6, 4 al 5. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 201. Shema Israel, escucha Israel. El Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Deuteronomio 6, 4 al 5. Nosotros somos monoteístas, no somos politeístas. ¿Quién es monoteísta? El que cree en un solo Dios. ¿Quién es politeísta? El que cree en varios dioses. Por los profetas, Dios llama a Israel y a todas las naciones a volverse a Él. El único. Volveos a mí y seréis salvados, confines todos de la tierra, porque yo soy Dios, no existe ningún otro. Ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua jurará, diciendo, solo en Dios hay victoria y fuerza. Qué bonito, Isaías 45, 22 al 24. Esto está citado en el Catecismo de la Iglesia Católica, número 201. Volveos a mí y seréis salvados, confines todos de la tierra, porque yo soy Dios, no existe ningún otro. Ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua jurará diciendo, solo en Dios hay victoria y fuerza. Isaías 45, 22 al 24. El Catecismo de la Iglesia Católica remarca que la base de todo es creer en Dios y creer en un solo Dios. Y por eso el Catecismo enfatiza que la Biblia nos presenta una fe monoteísta. Hay un solo Dios.
y solo a Dios se adora. ¿Y qué dice el Nuevo Testamento sobre la unicidad de Dios? Jesús nos habla de un solo Dios. Ya he explicado qué significa la unicidad de Dios. ¿Qué significa la unicidad de Dios? Que hay un solo Dios. Y Jesús nos habla de un solo Dios. Jesús nos habla de ese Dios que está presente ya en la antigua alianza. Cuando nuestro Señor Jesucristo habla de Dios, habla de un solo Dios vivo y verdadero. Jesús mismo confirma que Dios es el único Señor y que es preciso amarle con todo el corazón, con toda el alma, con todo el espíritu y todas las fuerzas, tal como está en Marcos 12, 29 al 30. Deja al mismo tiempo entender que Él mismo es el Señor, tal como pueden leer en Marcos 12, 35 al 37. Todo esto está en el Catecismo de la Iglesia Católica, número 202. Jesús nos habla de que hay un solo Dios vivo y verdadero. Pero también Jesús dice que Él es Dios, que Él es el Señor. Entonces la gran pregunta es, ¿Jesús introduce división en Dios? La respuesta es no. Jesús nos habla de que hay un solo Dios vivo y verdadero. Jesús se presenta como el Señor. Jesús nos revela que Dios es uno y trino. Jesús nos enseña que Dios es Padre. Jesús nos enseña que Él es el Hijo igual al Padre. Jesús nos enseña que existe el Espíritu Santo y que el Espíritu Santo es Señor y dador de vida. Por lo tanto, Jesús no cambia el monoteísmo. ¿Confesar que Jesús es Dios afecta la unicidad de Dios? No. Estamos hablando del misterio de la Trinidad. Un solo Dios y tres personas divinas. Es un misterio. Padrecito Carlos, ¿me puede explicar a la perfección el misterio de la Trinidad? No lo puedo hacer, lo siento, te voy a defraudar. Jesús nos enseña que hay un solo Dios. Y Jesús nos enseña que Dios es Padre. Jesús dice que Él es el Hijo igual al Padre. Y Jesús anuncia la venida del Espíritu Santo. Estamos hablando del misterio de la Trinidad. Confesar que Jesús es Señor es lo propio de la fe cristiana. Esto no es contrario a la fe en el Dios único. Creer en el Espíritu Santo, que es Señor y dador de vida, no introduce ninguna división en el Dios único. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica, número 202. Hermanos, Dios es uno y trino. Hay un solo Dios vivo y verdadero. Y ese único Dios es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. Estamos en el misterio de los misterios. Y todos los misterios nos superan. Y no pretendas entender al detalle el misterio de los misterios porque te va a dar derrame cerebral. ¿Qué significa que Dios tiene un nombre? Dios ha revelado su nombre. En realidad hay varios nombres que aparecen en la Biblia. Y si Dios tiene un nombre es porque es un ser personal, no es un ser anónimo. Por eso a Dios se le puede invocar, se le puede llamar. Dios es un ser personal. Podemos establecer una relación con Dios. Dios tiene un nombre. Y el nombre de Dios es santo. Dios es un ser personal, tiene un nombre. A Dios se le puede invocar, se le puede llamar, podemos dialogar con Dios porque tiene un nombre. Dios se reveló a su pueblo Israel dándole a conocer su nombre. El nombre expresa la esencia, la identidad de la persona y el sentido de su vida. Dios tiene un nombre, no es una fuerza anónima. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica, número 203. Dios tiene un nombre. En el Antiguo Testamento, como lo veremos a continuación,
Dios se revela como Yahvé. Dios tiene un nombre. A Dios se le puede invocar, se le puede llamar. Bendito sea el nombre de Dios. Hay que bendecir el nombre de Dios, alabar el nombre de Dios. ¿Cuál es el nombre de Dios por excelencia en el Antiguo Testamento? Yahvé. Aquí tenemos las 4 letras sagradas. Y se pronuncia Yahvé. No se pronuncia Jehová. Queridos hermanos de la Legión de María, se pronuncia Yahvé. No se pronuncia Jehová. Jehová es un artificio que se hace luego. Esto me llevaría a explicar lo que significa la formación de Jehová, pero ahora no es el momento. Simplemente les digo que la pronunciación correcta de las 4 letras sagradas es Yahvé. Las 4 letras sagradas se pronuncian Yahvé, no Jehová. Jehová es un artificio que se hace luego. Jehová sale al colocar las vocales de Adonai a las 4 letras sagradas. La pronunciación correcta es Yahvé. Que quede claro. Al revelar su nombre misterioso de Yahvé, yo soy el que es, o yo soy el que soy, o también yo soy el que yo soy, Dios dice quién es y con qué nombre se le debe llamar. Este nombre divino es misterioso, como Dios es misterio, dice el Catecismo de la Iglesia Católica número 206. Las 4 letras sagradas, YHWH, se pronuncian Yahvé. ¿Y qué significa Yahvé? Tiene varias traducciones. Yo soy el que es, yo soy el que soy, yo soy el que yo soy. Son diferentes traducciones, todas válidas, de las 4 letras sagradas. ¿Cómo se pronuncian las 4 letras sagradas? Yahvé. ¿Qué significa Yahvé? Yo soy el que es, yo soy el que soy, yo soy el que yo soy. Por si acaso, no significa yo mismo soy. Es el lenguaje de barrio. ¿Qué significa Yahvé? Yo soy el que es. Yo soy el que soy. Yo soy el que yo soy. Yahvé. ¿Cómo se relacionaba un judío con el nombre de Dios? Un judío, por respeto, no pronunciaba Yahvé, sino que decía Adonai, Señor. Por lo tanto, cuando un judío ve las 4 letras sagradas, no dice Yahvé por respeto al nombre de Dios, sino que dice Adonai, Señor. Y cuando los especialistas en lengua hebrea, llamados los masoretas, pusieron las vocales de Adonai a las 4 letras sagradas, salió Jehová. Jehová es un artificio de los masoretas. La pronunciación correcta de las 4 letras sagradas es Yahvé. Y cuando un judío veía las 4 letras sagradas, decía Adonai, que significa Señor. Por respeto a su santidad, el pueblo de Israel no pronuncia el nombre de Dios. En la lectura de la Sagrada Escritura, el nombre revelado es sustituido por el título divino Señor, Adonai. Se dice en hebreo y en griego se dice Kyrios. Con este título será aclamada la divinidad de Jesús. Jesús es Señor. Jesús es Adonai. Jesús es Kyrios, dice el Catecismo de la Iglesia Católica número 209. Por lo tanto, cuando un judío veía las 4 letras sagradas, por respeto al santo nombre de Dios, decía Adonai. ¿Qué características señala el Catecismo sobre Dios? El Catecismo de la Iglesia Católica enfatiza que lo primero es
creer en un solo Dios. Y ese único Dios tiene unos atributos, unas características. Dios es misericordioso, Dios es verdad, Dios es amor. El Catecismo de la Iglesia Católica nos dice que Dios es misericordioso, que Dios es verdad, que Dios es amor. El Dios de nuestra fe se ha revelado como el que es. Se ha dado a conocer como rico en amor y fidelidad. Éxodo 34, 6. Su ser mismo es verdad y amor. Fíjense cómo el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 231 nos dice que el Dios de nuestra fe se ha revelado como el que es. Se ha dado a conocer como rico en amor y fidelidad. Su ser mismo es verdad y amor. Dios es, con mayúsculas, es. Dios es el ser en plenitud. Dios es la verdad. Dios es amor. Dios revela que es rico en misericordia, Efesios 2:4, llegando hasta dar su propio Hijo, Jesús. Y Jesús, dando su vida para librarnos del pecado, revelará que Él mismo lleva el nombre divino. Cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces sabréis que yo soy. Juan 8:28. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica número 211. Dios es rico en misericordia, Efesios 2:4. Todos queremos misericordia. Dios es rico en misericordia. Y Jesús se muestra como el Dios amigo, el Dios hermano, el Dios cercano, el Dios que no solamente se hace hombre por nosotros, sino que muere por nosotros en la cruz. Cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces sabréis que yo soy. Juan 8:28. Dios es infinitamente misericordioso. Dios tiene compasión de nuestra miseria. Dios es la verdad misma, sus palabras no pueden engañar. Por ello el hombre se puede entregar con toda confianza a la verdad y a la fidelidad de la palabra de Dios en todas las cosas. El comienzo del pecado y de la caída del hombre fue una mentira del tentador que indujo a dudar de la palabra de Dios, de su benevolencia y de su fidelidad. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica número 215. Hermanos, Dios es infinitamente misericordioso y Dios es la verdad. Dios no engaña. Hay que hacerle caso a Dios. Hay que escuchar la palabra de Dios. Hay que acoger la palabra de Dios. Hay que plasmar la palabra de Dios en nuestra vida. Dios es la verdad. Hazle caso a Dios. Todos sabemos quién es el padre de la mentira. El diablo es el padre de la mentira. Dios es la verdad misma. Y si estamos con Dios, estamos en la verdad, vivimos en la verdad, proclamamos la verdad, defendemos la verdad, nos oponemos a todas las ideologías, porque todas las ideologías son mentirosas. Nos oponemos al comunismo, nos oponemos a la ideología de género, nos oponemos al capitalismo descontrolado, nos oponemos al relativismo, nos oponemos a todas las ideologías, porque Dios es la verdad. Si yo creo en Dios, yo siempre busco la verdad. Tenemos que vivir siempre en la verdad, porque creemos en un Dios que es la verdad. ¿Qué imágenes sobre el amor de Dios da el Antiguo Testamento? Dios ama como un padre, como una madre, como un esposo. El Antiguo Testamento presenta estas imágenes. Dios ama como un padre a su pueblo. Dios ama como una madre a su pueblo. Dios ama como un esposo a su pueblo. Israel experimenta el amor de Dios. Dios ama a Israel como un padre a sus hijos, como una madre
a sus hijos, como un esposo a su esposa, como un buen esposo, porque de repente alguna legionaria está pensando, no como mi esposo, que no tiene detalles de cariño, que la última vez que me llevó al cine, las películas eran en blanco y negro. Dios es un buen esposo, tiene detalles de cariño con su esposa Israel. El amor de Dios a Israel es comparado al amor de un padre a su hijo, Oseas 11:1. Este amor es más fuerte que el amor de una madre a sus hijos, Isaías 49:14-15. Dios ama a su pueblo más que un esposo a su amada, Isaías 62:4-5. Este amor vencerá incluso las peores infidelidades, Ezequiel 16, Oseas 11. Llegará hasta el don más precioso, tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único. Juan 3:16. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 219. El amor misericordioso de Dios es como el amor de un padre a sus hijos, como el amor de una madre a sus hijos, como el amor de un buen esposo a su esposa. El amor de Dios es eterno, Isaías 54:8. Porque los montes se correrán y las colinas se moverán, mas mi amor de tu lado no se apartará. Isaías 54:10. Con amor eterno te he amado, por eso he reservado gracia para ti. Jeremías 31:3. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 220. Fíjense qué citas tan bonitas. Hermanos, hay que emocionarnos cuando leemos la Sagrada Escritura. Porque los montes se correrán y las colinas se moverán, mas mi amor de tu lado no se apartará. Así te ama Dios. Su amor es eterno. Isaías 54:10. Con amor eterno te he amado, por eso he reservado gracia para ti. Jeremías 31:3. El amor de Dios es algo tan grande que no podemos explicarlo con una sola palabra. ¿Qué exigencias trae creer en un solo Dios? El Catecismo de la Iglesia Católica nos dice lo siguiente. Si tú crees en un solo Dios, tienes que vivir estas exigencias. Reconocer la grandeza y majestad de Dios. Vivir en acción de gracias. Reconocer la unidad y la dignidad de todos los hombres. Usar bien las cosas creadas. Confiar siempre en Dios. 5 exigencias. En la Legión de María se cree en un solo Dios. Pues la Legión de María tiene que reconocer la grandeza y majestad de Dios, vivir en acción de gracias, reconocer la unidad y la dignidad de todos los hombres, usar bien las cosas creadas y confiar siempre en Dios. 5 exigencias. Todo esto lo podemos leer en el Catecismo. En primer lugar, reconocer la grandeza y majestad de Dios. Si Dios es tan grande que supera nuestra ciencia. Job 36:26. Dios supera todo lo que nosotros podamos pensar de Él. Por eso Dios debe ser el primer servido, decía Santa Juana de Arco. Todo esto está citado en el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 223. Hay que reconocer la grandeza y la majestad de Dios porque Dios es tan grande que supera nuestra ciencia. Job 36:26. Estamos llamados a reconocer la grandeza y la majestad de Dios. Estamos llamados a alabar a Dios. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Se adora solo a Dios. Hermanos, se adora solo a Dios. Por eso hay que reconocer la grandeza y la majestad de Dios. Número 2. Hay que vivir en acción de gracias. Si Dios es el único,
todo lo que somos y todo lo que poseemos vienen de Él. ¿Qué tienes que no hayas recibido? 1 Corintios 4:7. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Salmo 116, versículo 12. Hay que ser agradecidos. El Catecismo de la Iglesia Católica en el número 224 nos dice, si Dios es el único, todo lo que somos y todo lo que poseemos vienen de Él. Hay que ser agradecidos. ¿Qué tienes que no hayas recibido? 1 Corintios 4:7. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Salmo 116, versículo 12. Varias veces he narrado este cuentito. Dice un cuento judío que cuando Dios terminó de crear a todos los seres vivos, pasó lo siguiente. Todos los seres vivos hicieron una fila para llevarle algo a Dios en señal de gratitud. Las ardillitas le llevaban nueces. Las gallinitas le llevaban huevitos. Las vaquitas le llevaban leche. Las ovejitas le llevaban lana. Los monitos, ¿qué le llevaban a Dios? ¿Quién me dice? ¿Qué llevaban los monitos a Dios? ¿Cómo que chisitos? Llevaban platanitos. Y así todos los animalitos le llevaban algo a Dios en señal de gratitud. Y dice este cuento judío que al final de la cola estaban Adán y Eva. Ellos no tenían nada en sus manos. Pero cuando llegaron a la presencia de Dios, hicieron algo que los animalitos no podían hacer. Le dijeron a Dios, gracias, Creador. Queridos hermanos, el ser humano, tú y yo, podemos y debemos decir gracias, Dios mío. Hay que ser agradecidos con Dios. Creer en un solo Dios lleva a vivir en acción de gracias. Número 3. Creer en un solo Dios lleva a reconocer la unidad y la verdadera dignidad de todos los hombres. Todos han sido hechos a imagen y semejanza de Dios. Génesis 1:26. Esto lo pueden leer en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 225. Si todos los seres humanos venimos de un solo Dios, formamos una familia, la familia humana. Por eso, nada de racismo, nada de discriminación. Hay que reconocer la unidad y la verdadera dignidad de todos los hombres. Hay que defender la vida en todas sus etapas, comenzando por el primer instante de la concepción. Defendamos siempre la vida, defendamos la dignidad de la persona humana. Creer en un solo Dios significa reconocer la unidad y la verdadera dignidad de todos los hombres. Todos han sido hechos a imagen y semejanza de Dios. Génesis 1:26. Por eso, nada de racismo, nada de acepción de personas, nada de contribuir con las ideologías, porque todas las ideologías atacan la dignidad de la persona humana. Nada de machismo, nada de feminismo. Reconozcamos el valor sagrado de cada persona humana, sea varón o mujer. Reconozcamos la dignidad de cada persona humana. Todos los seres humanos venimos de un solo Dios y debemos tratarnos como hermanos. Número 4. Creer en un solo Dios lleva a usar bien las cosas creadas. La fe en Dios, el único, nos lleva a usar de todo lo que no es Él en la medida en que nos acerca a Él y a separarnos de ello en la medida en que nos aparta de Él. Qué bonito lo que dice el Catecismo en el número 226. Si tú crees en un solo Dios, usa bien las cosas creadas. Dios es el creador de todo. Y usa las cosas en la medida siempre de que te acerquen a Dios. Si algo te aleja de Dios, eso no sirve.
El Catecismo de la Iglesia Católica cita una oración de Nicolás de Flue, santo suizo, San Nicolás de Flue, que dice así: Señor mío y Dios mío, quítame todo lo que me aleja de ti. Señor mío y Dios mío, dame todo lo que me acerca a ti. Señor mío y Dios mío, despójame de mí mismo para darme todo a ti. Hermanos, Dios ha creado todo y hay que usar correctamente las cosas creadas. ¿Qué significa usar correctamente las cosas creadas? Hay que usar las cosas para dar gloria a Dios. Usa tu dinero para dar gloria a Dios. ¿Y cómo das gloria a Dios con tu dinero? Cuando lo usas correctamente. Cuando tu dinero sirve para un progreso honesto en tu casa. Cuando tu dinero sirve para el sustento de tu familia. Cuando tu dinero sirve para ayudar a los pobres. Hay que dar gloria a Dios con todo lo que tenemos. Creer en un solo Dios significa usar bien las cosas creadas. Y además, como última exigencia, creer en un solo Dios lleva a confiar en Dios en todas las circunstancias, incluso en la adversidad. Hay que confiar en Dios en todas las circunstancias. Cuando gana Perú, cuando empata Perú o cuando pierde Perú. Hay que confiar en Dios en todas las circunstancias de nuestra vida. Una oración de Santa Teresa de Jesús lo expresa admirablemente. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda. La paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. Hermano, solo Dios basta. Si tú crees en un solo Dios vivo y verdadero, entonces confía en Él en todas las circunstancias de tu vida, incluso en la adversidad. Confía en Dios en todo momento. Cuando gana Cristal, cuando empata Cristal o el momento doloroso en que pierde Cristal. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Hermanos, solo Dios basta. Abandónate en Dios y santa paz. Lo importante es que yo me abandone totalmente en Dios. Y si me abandono totalmente en Dios, entonces también me preocupo de los demás. Aquí tenemos esta tablita. Ya para terminar, pueden con calma y paz leer los números 222 al 227 del Catecismo. Y ahí pueden hacer un examen de conciencia sobre las exigencias de creer en un solo Dios. 1. Reconocer la grandeza y majestad de Dios. Texto bíblico, Job 36:26. Dios es tan grande que supera nuestra ciencia. Dios siempre nos supera. Número 2, vivir en acción de gracias. Primera de Corintios 4:7. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Hermanos, hay que ser agradecidos con Dios. También en los momentos de cruz hay que dar gracias a Dios porque Jesús bendice con la cruz. Número 3, reconocer la unidad y la dignidad de todos los hombres. Génesis 1:26. Todos somos creados a imagen y semejanza de Dios. Hay que respetar la dignidad de todo ser humano, siendo el primer derecho la vida, que es sagrada desde el primer instante de su concepción. Número 4, usar bien las cosas creadas. Mateo 16:24. Queridos hermanos, estamos llamados a usar bien las cosas creadas.
Varias veces, a manera de broma, les he contado lo que se relata de un padrecito en una parroquia, quien al final de la misa le dice a los feligreses: hermanos, tengo dos noticias que darles, una buena y una mala. La buena es que ya tenemos la plata para remodelar el templo, y la gente aplaudió. Y la mala es que la plata está en sus bolsillos, así que la sacan ahorita. Queridos hermanos, el dinero no es ni bueno ni malo, depende del uso que le damos. Todo lo que usemos tiene que ser para acercarnos a Dios. Todo lo que usemos tiene que ser para acercarnos a Dios. Dice Mateo 16:24. Si alguno quiere venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, cargue con su cruz y me siga. Hay que renunciar a todo aquello que no nos lleva a Jesús y confiar siempre en Dios. Filipenses 4:13. Todo lo puedo en aquel Dios que me fortalece. Hay que confiar en Dios. Queridos hermanos, ¿cómo está tu confianza en Dios? ¿Cómo está tu abandono en Dios? Filipenses 4:13, todo lo puedo en aquel Dios que me conforta, en aquel Dios que me fortalece, todo lo puedo. Hermanos, la palabra de Dios no miente, todo lo puedo en aquel Dios que me conforta. Filipenses 4:13. Hemos ya terminado la clase, vamos a dejar la tarea. Hay que leer estas citas bíblicas que están en el Catecismo de la Iglesia Católica en los números 198 al 231. Vayan haciendo sus fichas. Dios mediante, en diciembre voy a premiar el mejor fichero, el fichero del legionario más aplicado. Y vamos a darle un gran premio. Van a leer Isaías 44:6, Deuteronomio 6:4 al 5, Isaías 45, 22 al 24, Marcos 12, 29 al 30, Éxodo 3, 13 al 15, Éxodo 34, 7, Segunda de Samuel 7, 28, Isaías 49, 14 al 15, Isaías 54, 10. Repito, van a leer estas citas, hagan sus fichas. Isaías 44, 6, Deuteronomio 6, 4 al 5, Isaías 45, 22 al 24, Marcos 12, 29 al 30, Éxodo 3, 13 al 15, Éxodo 34, 7, Segunda de Samuel 7, 28, Isaías 49, 14 al 15, Isaías 54 al 10. Hagan sus fichas, hagan un fichero muy bonito, esto les va a servir para toda la vida. Y como les he dicho, en diciembre, Dios mediante, vamos a premiar el mejor fichero con un gran premio, un premio sorpresa. Síntesis. Creer en Dios es el fundamento de todo el credo. El nombre por excelencia de Dios en el Antiguo Testamento es Yahvé. Dios es misericordioso en la verdad y es amor. Creer en un solo Dios trae varias exigencias para nuestra vida. Vamos ahora con la oración por la beatificación de Fran Duff. Dios Padre nuestro, tú que iluminaste a tu siervo Fran Duff con un conocimiento profundo del misterio de tu iglesia como cuerpo de Cristo y del lugar que ocupa María, la Madre de Jesús, en este misterio. En su inmenso deseo de compartir este conocimiento con los demás y en filial dependencia de María, él formó su legión para que fuera un signo de su amor de madre para con la humanidad y un medio para enrolar a todos sus hijos en la obra evangelizadora de la Iglesia. Te damos gracias, Padre, por los dones con que le dotaste y por los beneficios obtenidos para la Iglesia por su fe intrépida y radiante. Te suplicamos confiadamente que por su intercesión nos concedas esta gracia. En silencio pedimos la gracia.
Te pedimos también que, si es tu voluntad, sea reconocida por la Iglesia la santidad de su vida para gloria de tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muchas gracias. Un saludo a la Legión de María. Bendiciones para la Legión de María. A confiar en el único Dios vivo y verdadero. A abandonarnos totalmente en Dios. Todo lo puedo en aquel Dios que me fortalece. Filipenses 4:13. Rezo por ustedes. Bendiciones para toda la Legión de María de las diferentes parroquias que se conectan a estas charlas, y les voy a dar la bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Bendiciones, ánimo en Cristo Jesús, que la Virgen Santísima cuide a todos ustedes, y mañana nos vemos en la Santa Misa Dominical.